Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Aquí Valeria Moy en Peras y Manzanas y quiero hablar de cifras, de las cifras más recientes en materia de crecimiento económico. Y bueno, siempre tenemos cierto rezago a la hora de hablar de crecimiento económico y tenemos datos oportunos y datos que van tarde y datos que nos urge que lleguen y todavía no llegan. Y de repente empezamos a hablar de cosas que todavía no pasan, pero que creemos que van a pasar. Y una de ellas es esta idea de recesión. ¿Por qué sale o por qué ha salido a la conversación este tema de recesión? Bueno, pues la información que tenemos en materia de crecimiento económico del último trimestre de 2024, que al final del día sí ya tenemos muchas pistas de 2025, pero la ya concreta y definitiva, por decirlo de alguna manera, corresponde al al cuarto trimestre, de 2024, y ahí vimos que la economía mexicana cayó 0.6% respecto al trimestre anterior. Esto, en términos muy sencillos, es que se produjo menos el último trimestre del año pasado que el trimestre exactamente previo. Y eso, pues de alguna manera, nos hace pensar que la economía se está desacelerando, o más bien ya está desacelerada, como dicen por ahí, ralentizada, o quizás que ya estamos en una recesión. Y la pregunta importante es, ¿estamos en una recesión? Porque ya saben, los economistas nos hacemos siempre bolas y entonces, y todos, la verdad es que todos, y vamos inventando definiciones exóticas y definiciones complicadas, y si alguien dice, ya estamos en recesión, evidentemente sale algún otro y dice, no, espera, porque la definición de recesión es esta. Y bueno, pues como esto es un relajo, vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor, ojalá que con peras y manzanas. Y para eso hoy nos acompaña y me da muchísimo gusto tenerlo. Hace mucho que no lo tenía aquí invitado y me da mucho gusto tenerlo, ya lo extrañaba. Gabriel Casillas. Gabriel es el economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, pero además la razón por la que está en esta ocasión en el Peras y Manzanas es porque es miembro del Comité de Fechado de Ciclos Económicos del INEGI. Es decir, pues él nos puede explicar con un poquito más claro, con un poquito más de claridad, si estamos o no, o más bien, ¿qué es una recesión? ¿Cuándo saber si estamos en una recesión? Pues para darnos una idea de dónde está la economía mexicana. Gabriel, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas. Muchísimas gracias por invitarme, querida Valeria. Siempre un gusto estar en tu magnífico podcast Peras y Manzanas y además poderme dirigir a tu muy amplio auditorio. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuando escuchamos hablar de ciclos económicos, yo me acuerdo que los libros que tocan el tema, dicen, bueno, los ciclos económicos de entrada nadie los entiende, ¿no? Nadie, o sea, el resumen del resumen, ¿no? Nadie los entiende con claridad y al no entenderlos con claridad es muy difícil, evidentemente, pronosticarlos. Y normalmente sabemos que estamos en un ciclo económico o en una etapa del ciclo económico una vez que pasó esta etapa del ciclo económico. Es decir, podemos decir si la economía, de donde ustedes quieran, estuvo en recesión o empezó una recesión o empezó una expansión o estuvo en expansión, pero una vez que ya pasó, como en una montaña rusa. O sea, te das cuenta que llegaste al punto más alto de la montaña rusa cuando empiezas a caer, porque cuando vas subiendo, pues nada más estás viendo cómo vas subiendo, quizás un poquito más lento, quizás ya no vas al ritmo con el que subías al principio, pero te das cuenta cuando llegas al punto máximo cuando empiezas justo a caer. Gabriel, ¿cómo saber si está la economía en una recesión o no? Qué buen ejemplo utilizaste de la montaña rusa. Pero sí, efectivamente, empiezas a ver cuando empieza a caer. Es muy difícil pronosticarla en tiempo real, ¿no? Por varios factores, pero de manera muy rápida. Mira, como que la manera de ver el ciclo económico, yo creo que primero hay que decir, ¿sabes qué? En el largo plazo, ¿no? Si hacemos un zoom out y vemos los datos económicos, la verdad es que normalmente el PIB va para arriba, ¿no? Entonces vemos un PIB que crece y es la tendencia. Sin embargo, si empezamos a hacer como el zoom in, ¿no? Y empezamos a ver ya los detalles por trimestre, pues sí hay sub y bajas y hay veces que hay bajas bastante fuertes, ¿no? Entonces esos sub y bajas alrededor de la tendencia sería lo que es el ciclo económico y es lo que nos interesa saber si sí es recesión o no, las diferentes definiciones y todo eso, ¿no? Entonces, pero efectivamente
cuando lo estás viviendo es muy difícil, ¿no? Tienes la mayoría de los datos son a toro pasado y además salen con cierto rezago. Y aunque ya cada vez tenemos más datos, ¿no? Y cada vez hay nuevas formas de medir la economía, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ahora está tratando de medir la economía con las luces satelitales, ¿no? Sí, de las ciudades, ¿no? Que puedes ver, exacto. Exacto. Yo creo que va a haber un momento, y no estamos muy lejos, en que sí puedas medir mucho mejor la economía, qué está pasando en tiempo real. Pero todavía no llegamos ahí, ¿no? Entonces, normalmente pues hay como dos grandes, digamos, definiciones, ¿no? La definición rápida, que es las definiciones que, como esta famosísima de la recesión técnica, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que son 2 trimestres, que la conoces perfecto tú, que son cuando tienes 2 trimestres consecutivos de crecimiento trimestral negativo, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas la caída del PIB en el cuarto trimestre del 2024 del 0.6. Si hubiera otra caída en el primer trimestre, ¿no? Trimestral, entonces podría caer en esta definición. Ahora, el problema de esta definición es que no cumple con los criterios de que realmente pudiéramos llamarle una recesión. Ahora, ¿los criterios de quién? Como dices tú, ¿no? O como dice mucha gente, ¿no? Pon 2 economistas a discutir y tendrás 3 opiniones, ¿no? Totalmente. Hay un chorro de chistes. Entonces, oye, pero pasa lo mismo con abogados y con médicos o con quien sea, ¿eh? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero un punto muy importante aquí es, el tema es que realmente para poderle llamar recesión, creo que sí estos criterios de profundidad, dispersión y duración sí son muy importantes, ¿no? O sea, profundidad porque no es lo mismo una caída de 0.2 o 0.3 del PIB a caer más de 1 o 2% del PIB, ¿no? Digo, aquí en México no lo analizamos como en Estados Unidos, pero es importante decirlo. En la parte de dispersión, esa me parece todavía más relevante, porque muchas veces la caída del PIB está concentrada en un solo sector, ¿no? O en una región del país, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de verlo desde ese aspecto, ¿no? De ver si está realmente pasando en la mayor parte de los sectores, o sea, como si lo vemos desde el punto de vista de la oferta agregada, ¿no? Si lo vemos ya sabes, lo clásico en México de verlo de agropecuario, industrial y servicios. ¿Realmente está pasando en las 3 o en la mayor parte de los 3 sectores o no? O si lo vemos del lado de la demanda agregada, como los libros de texto, ¿no? Consumo privado, inversión, gasto público, etcétera. Entonces, tratamos de ver qué tan disperso es esta caída, qué tan generalizada es, ¿no? Y obviamente tomamos en cuenta los pesos, ¿no? La ponderación de cada sector. Si hay un sector que no pesa mucho, bueno, pues entonces a lo mejor no debe. Sí, a lo mejor, ¿no? Es como mala suerte, tuvo una mala racha, cayó, se contrajo, pasó algo que a lo mejor llevó a que ese sector en particular tuviera una caída en la producción, pero eso no significa que se traduzca a todos los demás sectores o que haya algo que verdaderamente afecte a toda la economía, ¿no? Exactamente. Y el tercer factor de duración, ese es todavía más difícil porque hemos tenido, por ejemplo, la recesión pasada en Estados Unidos nada más duró un trimestre. Entonces, antes como que se decía, no, tiene que durar un cierto tiempo. Bueno, pero ese cierto tiempo ya se perdió. Ese está más complicado de evaluar. Pero bueno, de todas maneras, si nada más cayó un mes el PIB, no, bueno, en el caso de México, el IGAE, ¿no? Uh-huh. Aproximación del PIB mensual, pues, no podemos decir que es una recesión o 2 meses consecutivos. Entonces, como que es importante ver todo esto. La mayor parte de los economistas que están catalogados como los más ilustres en estos temas de ciclos económicos, que están en el comité de fechado de ciclos del NBER en Estados Unidos, ¿no? De este buró de análisis económico, realmente ellos sí defienden que muchas veces si tú nada más utilizabas la regla de los 2 trimestres, realmente podrías estar calificando muchas más recesiones cuando no son, ¿no? O perderte algunas que sí fueron, pero simplemente porque no hubo caída no quiere decir que no haya recesión. Hay veces que la economía se alenta tanto que no tienes caídas en el PIB y aún así estás en recesión. Entonces, como que hay varias formas. Y un punto importante, un ejemplo bueno en México reciente, más o menos reciente, de cuando un sector tuvo una caída muy importante que pudimos haber llegado a pensar que es una recesión, es, por ejemplo, 2013-2014. Hay una caída bastante fuerte en el PIB, pero está principalmente concentrada en el sector construcción y fue a raíz del cambio que se hizo a la fórmula de cómo le daban los subsidios a la vivienda, ¿no? Entonces, realmente no permeó en los demás sectores, no tuviste recesión en los demás, pero sí tuviste un incremento importante de la tasa de desempleo, ¿no? Precisamente porque ya sabemos que el sector construcción es muy intensivo en personas, en personal, entonces tuviste ese incremento. Pero ahorita, Valeria, ¿en dónde estamos? Está bien complicado. Siempre está complicado, ¿no?
Y parte que bueno, porque si no, no tendríamos trabajo los economistas. No es cierto. No, pero No muy habría nada importante. que explicar en peras y manzanas, Gabriel. No nos eches la sal. No, pero un punto muy importante es, por ejemplo, ahorita la tasa de desempleo, ¿dónde está, Valeria? Está en su mínimo histórico. En su mínimo histórico. Entonces ya soy, ¿cuál recesión? No. Pero está haciendo que el empleo formal, ¿no? Que normalmente no generamos, exacto, 700, 800 mil empleos al año. El año pasado solo se generaron 213 mil, ¿no? Pero nada más, si te fijas en los sectores, realmente el sector servicios creció bien. O sea, lo que realmente, donde hubo una caída en el empleo formal fue en el sector agropecuario y en el sector construcción. Entonces, la parte de dispersión está complicada pensar que realmente podemos ya estar hablando de una recesión. Además, yo no puedo declarar recesión, tiene que ser el comité, ¿no? Pero, cabe en ese decirlo. sentido, o sea, el mismo comité, o sea, ¿hay una claridad en la definición o es como si fueras como a un juicio, ¿no? Y de repente se reúne el comité y dice, bueno, después de analizar estas muchas variables, hemos decidido que se está en recesión o no. O cualquiera puede decir, mira, aquí está esta lista y estas son las variables y dado que se cumplió estas, entonces sí estamos en recesión o no estamos en recesión o en expansión o en cualquier otra etapa del ciclo. ¿Esto viene un poco de una decisión del comité o cualquiera puede decir? No, es una decisión del comité, la verdad. Y la verdad también está bien que haya un comité porque entonces ya tienen las fechas específicas por gente que se supone que sabe, ¿no? Digo, yo no puedo decir mucho porque estoy ahí, pero vamos, es importante porque entonces ahora todos los estudios que se hagan alrededor de la recesión van a hablar de las mismas fechas. Entonces van a comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, Bien. Claro, entonces yo creo que es muy importante que las fechas estén bien y la verdad los enfoques que cada quien da son distintos, ¿no? Por ejemplo, en el comité, alguno de los miembros estaba más enfocado en aspectos estadísticos, ¿no? Entonces, todo era muy, muy basado en modelos. Otra persona estaba más orientado a economía regional, entonces se estaba fundamentando la recesión en términos de qué tanto a nivel regional o a nivel de por estado estaba haciendo la recesión. Otros en aspectos, por ejemplo, de cuáles eran las causas, efectos, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, como que al final del día, la verdad es que se llega a una discusión porque es bastante rica, digamos, y sí, es tipo juicio. No le quiero llamar cónclave, ¿no? Pero casi, pero para no echarle la sal a otro lado. Pero a ver, Gabriel, una pregunta. Cuando se reúne el comité, ¿sobre qué variables discute? Porque típicamente, de forma muy sencilla, cuando hablamos de una recesión o de una expansión, hablamos de la producción agregada, ¿no? Está subiendo la producción, está bajando la producción. Pero evidentemente sabemos que no es solo la producción, que hay temas de empleo, hay temas de industria, hay temas de sectores, o sea, hay muchas cosas. Ya nos agregabas tú de difusión, de duración, o sea, profundidad, hay muchos temas. Pero ¿sobre qué variables? O sea, ¿qué analiza? ¿Analiza consumo, producción, ingresos, salarios, inversión? ¿Qué variables se sientan y sobre qué variables discuten? Mira, en la página de internet del comité, justamente hay una lista de variables, ¿no? Que son las que realmente son las que nos enfocamos de principio, pero cada quien puede traer así que la variable que quisiera, siempre y cuando la defienda. Pero para hacerte muy rápido, muy sincero. O sea, realmente las cifras son las que tenemos con más, con más adelanto, ¿no? Por ejemplo, siempre la balanza comercial, tienes datos muy, que son muy oportunos. Entonces, las importaciones, por ejemplo, es un muy buen indicador de recesiones. Utilizamos claramente también. A ver, paréntesis, ¿por qué las importaciones son un buen indicador? Bueno, al final del día, como tú sabes, es un buen indicador del consumo interno, ¿no? Y además, o sea, primero porque tenemos las importaciones, por ejemplo, ahorita van a publicarse las de febrero, ¿no? Entonces vas a tener algo muy, muy fresco, digamos. Mientras que el IGAE, ¿no? Va a ser de enero. Se tarda. Entonces, uno, oportuno. Dos, porque es un buen indicador de cómo va la demanda interna. Es como un termómetro, ¿no? Exacto. Y también dentro de las importaciones, ¿qué importaciones? Si son bienes de consumo o bienes de capital o bienes intermedios, ¿no? Entonces, sí se hace la distinción, ¿no? ¿Qué tanto afecta a la producción? Que sería más el tema de los bienes intermedios o los bienes de capital hacia futuro, o si son bienes de consumo, cómo está la demanda interna, ¿no? De los hogares principalmente. Entonces, por eso es muy importante. Pues bueno, también, importaciones, y te interrumpí ahí. Sí. Bueno, claramente utilizamos el IGAE también, ¿no? Que es aproximación mensual del PIB, que aunque no sale tan oportuna, pues es muy buen indicador también. Y también con el detalle que tenemos, ¿no? Que es el detalle agropecuario, industrial y de servicios, que es más importante en la parte industrial y de servicios que la parte agropecuaria.
Junto con eso, la producción industrial también, que es un indicador todavía también de los más oportunos, ¿no? Para saber cómo va la manufactura, la construcción, el tema de agua, electricidad, etcétera, y la minería, ¿no? Que ahí está la parte petrolera. Entonces, claramente es de los dos lados, ¿no? Indicadores de producción, indicadores de consumo, los más adelantados que podamos, y también estos índices de difusión, ¿no? Estos índices que no se basan en datos duros, sino en opiniones, ¿no? Por ejemplo, estos índices como el indicador IMEF, ¿no? Que es este índice PMI, ¿no? Que PMI ya sabemos que significa Purchasing Managers Index. Tú has tenido podcast hablando de estos índices, ¿no? Sí. En donde se supone que tú lo que haces entrevistas de cierta manera, de una manera muy sistemática, a los gerentes de compras de las empresas y les preguntas si las cosas prácticamente están mejor, Te peor. vas evaluando cómo van sintiendo las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, utilizamos claramente los indicadores IMEF, ¿no? Manufacturero y no manufacturero. Y utilizamos también otras variables financieras, ¿no? En el caso particular del tipo de cambio, ¿no? Que el tipo de cambio puede no tener relación con el ciclo económico, pero bueno. Puede no tener relación con lo que aprendimos del tipo de cambio. Exactamente. Puede ser un misterio. Exacto. El empleo también, indicadores de empleo. Normalmente ya sabes tú, Valeria, que el empleo es una variable que los economistas consideramos rezagada. Sí. Es decir, que normalmente primero pasa la recesión y luego lo siente el empleo, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Sin embargo, ahorita ha sido muy interesante, Valeria, porque hemos tenido datos económicos que no necesariamente son indicativos de recesión, algunos, y sin embargo el empleo formal sí se ha visto pues bastante deteriorado, ¿no? Entonces, como que curiosamente hay una variable de empleo que estaría como adelantando, si es que realmente nos dirigimos a una recesión, en esta ocasión no sería tan rezagado como en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, es parte de todo de todo bueno, este tema. Y sí. Dado que no podemos medir, o sea, hay forma. O sea, ya nos explicaste que la mayoría de las variables que se utilizan, obviamente por razones que todos podemos entender, van un poco a toro pasado, ¿no? Es sí, lo que pasó con el empleo y entonces, claro, ya volteas a ver lo que pasó. Ya el solo hecho de usar esa conjugación, ese tiempo verbal, te habla de eso ya sucedió. ¿Se pueden pronosticar? O si se puede pronosticar, ¿con qué lo pronosticarías? Porque si toda la información la tienes a toro pasado, pues ¿cómo puedes saber lo que viene? Claro, pues mira, la verdad es que tú sabes, esa ha sido la gran pregunta de los economistas, ¿no? Desde Keynes, ¿no? En los 20s y 1930s. ¿Cómo lees para pronosticar el ciclo económico? Esos puntos de quiebre, ¿no? Esos puntos en donde está creciendo te vas a decrecer, ¿no? Y además de manera, pues, digamos, completa, ¿no? En todos los sectores. Pues, ¿qué te puedo decir? Claro que se puede pronosticar, hay muchos modelos, pero el problema es que, por ejemplo, está este modelo de la Reserva Federal de Atlanta que se llama GDP Now, ¿no? Así como PIB ahora. Este modelo de PIB de Atlanta, por ejemplo, ahorita está pronosticando para Estados Unidos una recesión prácticamente, ¿no? Pues una muy fuerte caída en el primer trimestre de este año. Pero pues este indicador, si lo vemos ahora sí que hacia atrás, a todo lo pasado, como que ha pronosticado 5 de las últimas 2 recesiones, ¿no? Entonces, ese es el problema, pronostica de más, ¿no? Las recesiones. Entonces, es claro que se puede, y el que encuentre la manera de hacerlo y que además esté consistentemente correcto, pues le va a ir muy bien, ¿no? Pero sí, de pronosticar se trata, todos podemos pronosticar, el chiste es atinarle al pronóstico, ¿no? Y además de manera consistente, ¿no? Exacto. Siempre puedes pronosticar y pegarle la primera o la segunda. Claro. Pero sí se puede, y la mayoría es con indicadores que se consideran adelantados, ¿no? O sea, indicadores que se consideran que son los primeros o sea, tú ves hacia atrás. Se van moviendo, ¿no? Exacto, tú ves hacia atrás en las series económicas cuáles indicadores fueron los primeros que se movieron para indicarte una recesión cuando hubo una recesión, y entonces puedes decir, bueno, las importaciones, ¿no? Caída en importaciones de consumo, cuando se cayeron más de 5% en tal periodo, esto siempre te dio esta regularidad, una recesión. Entonces, puede uno hacer este tipo de cosas, ¿no? De análisis. Ahora, el comité realmente no va a pronosticar recesiones. O sea, el objetivo que se impuso fue justo determinarlas a toro pasado. No es tan interesante, no es tan sexy, pero al final del día lo que queremos es que las fechas estén establecidas, que no por cualquier cosa se cambien las fechas, sino que estén ahí se queden, y entonces los análisis que se hagan hacia adelante para poder saber que la causó, si hubo un error de política económica, si se puede hacer algo mejor, ¿no? Todo este tipo de cosas por efectos de estudio
pues saber exactamente al menos cuándo empezó y cuándo acabó, ¿no? Para empezar. Para empezar, pues yo creo, Gabriel, y aquí esto es mi añadido, que sí estamos cambiando un poco de juego en términos económicos, y todavía no sabemos exactamente cuál es este nuevo juego, ¿no? O sea, creo que el juego que teníamos hace unos meses, unos que puede ser 5 o 6, es distinto. Todavía no sabemos exactamente cuál es el que tenemos ahorita y mucho menos cuáles son las reglas bajo el cual vamos a jugar. Y en ese sentido, la medición de los ciclos económicos se puede volver todavía más difícil, porque sí están cambiando las cosas. Y no estoy hablando únicamente de los aranceles, creo que estoy hablando también de la recuperación post-pandémica, del cambio en patrones de consumo, del cambio en patrones de producción, del cambio tecnológico y unos procesos más altos de automatización, inteligencia artificial. O sea, sí creo que estamos viendo un momento interesante en materia económica. Interesante, no sé si ese es el adjetivo adecuado, pero bueno, interesante sin duda. Entonces, a lo mejor esto complica su trabajo, Gabriel. No, sí, sin duda. Esto va a ser más complejo, pero déjame te agrego otras complejidades propias de la economía mexicana. Tú sabes, en la parte fiscal, por ejemplo, que la contabilidad fiscal en México es en efectivo, ¿no? Entonces, en otros países lo que se usa es esta contabilidad, en donde, por ejemplo, si tú vas a pagar una escuela en noviembre y estás en enero, pones el gasto en enero con un factor de descuento, ¿no? Como para que poco a poco se vaya gastando, digamos, ¿no? Reconociendo ese gasto. Exacto. Aquí en México no. En México es como nuestros amigos yucatecos, hasta que ya se gastó. Entonces, por ejemplo, una cosa muy rara que estamos viendo es la inversión pública, que en México hubo un boom muy fuerte, fue en 2023. 2023, impresionante. La segunda mitad de 2023, impresionante. Claro. Y además tuviste, tú lo sigues perfecto. Además tuviste inauguraciones, por ejemplo, de todos los proyectos del expresidente López Obrador a finales de 23. Bueno, se siguen inaugurando, eso está muy bien. No, de acuerdo. No, pero lo que voy es que no fueron a mediados de 24, fueron a finales de 23, principios de 24. Pero ¿cuándo fue donde realmente fiscalmente se aumentó el déficit? Porque se aumentó de 4.3 puntos del PIB, ¿no? En esta métrica ampliada que incluye Pemex y CFE a 5.9. Hasta 2024. Exacto. Hasta 2024. Entonces, ¿cómo? O sea, tú subes el déficit en 2024, pero gastaste en 23. Pero ya se gastó. Ajá. O al menos no se gastó, pero el impacto en la actividad económica fue en 2023. Es como si en cacería, ¿no? De repente se cae el ganso y disparas después, ¿no? Y dices, oye, no, pues entonces, ¿no? ¿Cómo estuvo esto? Entonces, eso, por ejemplo, tiene consecuencias muy importantes, porque este año se supone, en 2025, el gobierno está llevando a cabo una consolidación fiscal, pero entonces sí está pasando en efectivo, pero ¿cuál va a ser el impacto en el sector económico? Tal vez ya lo vivimos en 24, porque de hecho la inversión pública se cayó. Entonces, a todas estas complejidades que tú mencionabas, agrégale las normalitas, ¿no? Las de México con estos temas de la contabilidad fiscal, por ejemplo, o el tema, por ejemplo, de que hubo muchísimas irregularidades estadísticas en la primera mitad del 24, donde hubo bloqueos, hubo el sistema, el software que utiliza el SAT y el ejército para aduanas, se descompuso varias veces y por varios días. Entonces, sí, esos cortes no son nada inocuos, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate, todo eso ya para el tercer trimestre no tuviste ningún problema de esas irregularidades estadísticas. Entonces, ¿qué pasó? Tuviste un boom, porque todo el mundo habla del menos 0.6 del cuarto trimestre, pero ¿qué tal el 0.9% de incremento en el tercer trimestre? Que nadie, o sea, no podíamos explicar. Exacto. Pero entonces yo creo que no fue un boom el tercer trimestre, pero tampoco es una mega contracción el cuarto. Entonces, ¿cómo tomamos eso para pensar que realmente sí estamos dirigiéndonos hacia una recesión o no? O sea, sí hay muchas cosas que no son así sencillas, así de, mira, aquí está, o lo que decíamos de la tasa de desempleo en su mínimo histórico, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas cosas que explicar. Me puedes invitar a otros podcasts porque no se nos va a acabar el tiempo. Evidentemente pero, estarás invitado. Pero hay muchas cosas. Y eso no hemos hablado de los aranceles, ¿no? No. Eso amerita otro espacio, y espacio casi de terapia. Oye, pero Gabriel, no te vas a aburrir, dime. No, dime. Oye, te voy a decir que me ha sorprendido estando aquí en Nueva York, en un banco global y platicando con economistas globales, que cuando hacen sus estimaciones de cómo va a afectar los aranceles si se imponen, no toman en cuenta la flexibilidad cambiaria. Y yo sí, ¿en serio? O sea, a ver, ¿Cómo? Pero si va a ser la variable de ajuste. Exacto, no lo toman en cuenta. Entonces, todas esas cosas catastróficas de que si ponen 25% de arancel, el PIB este año se cae 5% o 2%. O lo que quieras. No sé. La verdad es que digo, oye, a ver, no tomaste en cuenta que el tipo de cambio a lo mejor se deprecia el peso 25% y te neutraliza una muy buena buena compensaste. Parte. Exacto. Entonces, esa parte, créeme que me ha sorprendido
y economistas en Asia, en Europa, en todos lados. Quizás porque no han vivido las devaluaciones que nos tocaron, ¿no? Que nosotros pues, nos acostumbramos a vivir un poco con ello. Exactamente, justo. Pues Gabriel, no te aburrirás en el Comité de Ciclos Económicos y nos vas contando, por favor. Aquí estarás invitado siempre. No, con todo gusto. Y la verdad, todos los miembros tienen un ángulo diferente y son muy buenos. Entonces, la verdad es que es una maravilla estar en yo me siento honrado de estar en este comité. Y eso enriquece sin duda la conversación. Sin duda. Gabriel, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.